la grabación. Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 42º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en colaboración con el grupo de investigación CienciaLab. En este momento solicitamos la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Empiezo agradeciendo a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Juan Diego Pozo. Hemos tenido mucha expectativa con esta conferencia y las que vienen a continuación en este mes. Es un grupo selecto de cuencanos que sacaron su doctorado o están sacando su doctorado en la Universidad Católica de Chile. Tenemos mucho interés en escucharles, porque han hablado muy bien de ustedes, muy bien de cada uno de ustedes. Uno de ellos es el profesor doctor Jorge Moscoso, que nos ha recomendado. Entonces, bienvenido y esperemos sacar mucho provecho de esta conferencia. Y también me adelanto a indicar que no quisiera que sea la única conferencia, sino que tal vez para el próximo año, para el mes de marzo, si es que Dios lo permite, volver a tener a usted como conferencista. Encantado para mí, doctor Aguiar, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente muy valioso tener ponentes de tan alto nivel. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Juan Diego Pozo. Me permito leer el resumen de su hoja de vida. Respecto a su formación académica, es ingeniero civil de la Universidad de Cuenca. Tiene un doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. También un doctorado en Ingeniería Civil, Universidad de Notre Dame. Su experiencia académica, podemos destacar, ayudante de cátedra en la Cátedra de Mecánica de Suelos 2 en la Universidad de Cuenca, ayudante de cátedra en hormigón, diseño de hormigón armado avanzado, pretensado, dinámica computacional, Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de maestría en ingeniería en la Cátedra de Diseño de Hormigón Armado Avanzado en la Universidad de Notre Dame, ayudante de cátedra en hormigón, diseño de hormigón avanzado, pretensado e ingeniería geotécnica. Respecto a su experiencia profesional, podemos destacar como ingeniero estructural, tanto en las empresas de Raster Ingeniería de Proyectos en Cuenca, Ecuador, como en Magnuson Clemency Associated en Seattle, Estados Unidos, en el cual actualmente realiza su práctica profesional. Respecto a becas y premios, destacamos beca doctoral nacional ANIB en Chile, premio ayudantía de cátedra excepcional de la Universidad de Notre Dame, membresías del ACI, del ERI. Tiene también publicaciones en importantes revistas respecto a los temas que nos va a compartir el día de hoy. De esta manera, damos paso a la conferencia del doctor Juan Diego Pozo y les recordamos que las preguntas referentes al tema de exposición las pueden colocar en la pestaña del chat para que al final de la presentación podamos transmitirlas y responderlas. Por favor, damos paso a su conferencia, doctor Juan Diego Pozo. Muchas gracias, ingeniero Brian Cagua, doctor Roberto Aguiar, también por la invitación para presentar hoy. Para mí es un gusto, en verdad, poder mostrarles algo de lo que hice en mi doctorado. El doctorado lo realicé en la Pontificia Universidad Católica de Chile bajo supervisión del doctor Matías Uve y también en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos bajo la supervisión del profesor Yaya Kurama. Y antes de empezar quisiera obviamente agradecer a ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, quienes me brindaron una beca para estudiar, para realizar mis estudios de doctorado. Hoy les voy a hablar un poco de toda la investigación que hice durante mi doctorado y en específico en uno de sus objetivos, que
conversaremos acerca de los efectos de la regularización de los materiales en la simulación cíclica de elementos de hormigón armado. Entonces, en primer lugar, quisiera empezar conversando acerca de lo que es el diseño sísmico tradicional. Si tenemos una estructura, como en el lado izquierdo, y podemos medir el desplazamiento de techo y de alguna forma obtener cuáles fueron las fuerzas necesarias para mover la estructura a este desplazamiento, podemos tener una curva fuerza de formación como se muestra en la derecha. Esta curva es inherentemente no lineal. Tiene al inicio un rango lineal elástico, pero a medida que aumentamos el desplazamiento, los elementos van a agrietarse, las barras de refuerzo van a empezar a fluir y eventualmente vamos a entrar en un rango no lineal de la estructura. Entonces, en el diseño sísmico tradicional, este se basa en modelos lineales elásticos, como podemos observar la línea punteada roja, usando una rigidez efectiva que de cierta forma contempla el agrietamiento en algunos elementos. Está basado en códigos prescriptivos, que en el caso de Ecuador va a ser la norma ecuatoriana de la construcción, en el caso de Estados Unidos es el ASCE 7, por ejemplo, y estos códigos nos van a entregar cuál es el corte basal mínimo que vamos a dar a nuestras estructuras, nos va a dar los espectros de los cuales vamos a obtener las fuerzas también, y nos van a dar ciertos requisitos mínimos de detallamiento, asumiendo que la estructura va a estar en el rango no lineal. Sin embargo, nunca hacemos un modelo en el cual explícitamente evaluamos en qué parte de este rango no lineal estamos, y por lo tanto los códigos prescriptivos esperan que las estructuras tengan un desempeño sísmico adecuado. Dependiendo de en qué parte o cuánta no linealidad permitimos que la estructura llegue a tener durante un sismo, vamos a tener distintos tipos de desempeño. Al inicio vamos a tener una estructura que no sufre daño alguno durante un sismo. Luego, a medida que incrementamos el desplazamiento, vamos a tener un poco de daño, tal vez se nos va a ir la luz por unas horas, pero si el sismo es un poco más fuerte, vamos a empezar a tener ya agrietamiento marcado, y lo que no queremos que pase es colapso de la estructura durante el sismo. Entonces, dependiendo de qué tan lejos llegamos en la respuesta no lineal, tenemos distintos desempeños, y este desempeño no es evaluado en el diseño sísmico tradicional. Podemos ver distintas edificaciones que han sufrido daños y distintos tipos de daños en terremotos recientes. Tenemos como ejemplos de ellos el terremoto en Chile del 2010, en Nueva Zelanda en el 2011, en Ecuador en el 2016 y en México en el 2017. Obviamente el daño en edificios va a depender, uno, de la forma del edificio, dos, del sistema estructural que vaya a tener este. También va a depender del tipo del suelo en el cual la estructura está, y obviamente de la energía liberada en el sismo. Sin embargo, en la figura de la derecha podemos observar una tabla que tiene en su eje vertical el número de edificios y en su eje horizontal años en los cuales fueron construidos. Y por colores se ven marcados los distintos niveles de daño, siendo un daño 3 un daño más severo que daño 1. Y podemos observar que, por ejemplo, edificios que fueron construidos en el mismo periodo de tiempo sufrieron distintos tipos de daño. E incluso cuando estos edificios fueron diseñados bajo la misma norma, el mismo código prescriptivo. Como ejemplo de esto, podemos ver estos dos edificios en la parte inferior izquierda, en el cual el primero tuvo un colapso parcial en uno de sus pisos, como se observa acá, y el segundo colapsó totalmente. Estos dos edificios se produjeron, el daño en estos fueron luego del terremoto de Chile en el 2010. Entonces es importante que podamos nosotros, con las capacidades y también con los avances en computación que se tienen en la actualidad, podemos hacer un diseño basado en desempeño. Y para eso vamos a requerir modelos no lineales.
Ahora hay distintos tipos de modelos no lineales que podemos usarlos. El primero que está aquí a la izquierda es un modelo de plasticidad concentrada, en donde toda la no linealidad vamos a concentrarla en los extremos. Y el elemento interior va a ser un elemento lineal elástico. El segundo tipo de modelo no lineal es uno de plasticidad finita, en el cual la no linealidad está concentrada en los extremos, pero en una longitud definida. Y también tenemos un elemento lineal elástico en el medio. Luego tenemos modelos de plasticidad distribuida, en el cual se usan secciones de fibras que se asignan a distintas partes del elemento en su altura, y esto nos permite capturar el comportamiento no lineal a lo largo de la longitud del elemento. Y por último tenemos los elementos finitos, que pueden ser elementos tipo shell de 4 nodos o elementos cubos que nos permiten capturar la no linealidad incluso en las 3 direcciones. Evidentemente los modelos de elementos finitos con cubos serían el estado de arte que se tiene en la actualidad para simular el comportamiento no lineal de un elemento no solo de hormigón, sino también de acero. Sin embargo, para la práctica, estos tipos de elementos son muy restrictivos ya que el costo computacional es muy grande. Para hacer un modelo no lineal existen algunas guías de modelamiento, ya que puede llegar a ser complejo el realizar los mismos. Como ejemplos tenemos el ASC 41, el Tall Buildings Institute, que es para diseño basado en desempeño en San Francisco, la norma el código de diseño basado en desempeño de Los Ángeles, y tenemos códigos del ACI como el 369, que es para rehabilitación de estructuras existentes, el 374, que es para diseño basado en desempeño, y también hay algunas normas como del NERP que tienen algunas guías de modelamiento para esto. Sin embargo, estas guías de modelamiento en general se enfocan más a modelos de plasticidad concentrada. Por ejemplo, si observamos en el ASC 41, vamos a encontrar estas curvas envolventes que puede ser de fuerza de formación. Por ejemplo, en columnas vamos a encontrar parámetros para definir cuál sería la curva de momento rotación, y vamos a encontrar todos los valores A, B y C para definir esta envolvente. Sin embargo, como la plasticidad se concentra en los extremos, nosotros tenemos que usar un modelo lineal elástico para el elemento interior. Por lo tanto, no vamos a poder capturar comportamientos como el agrietamiento que se da en estructuras de hormigón armado. Además, estos tipos de modelos no consideran la interacción axial flexural, ya que los parámetros A, B y C, por ejemplo, van a ser definidos previamente a la realización del análisis. Entonces, en medio del análisis, debido al sismo y debido a los efectos dinámicos, vamos a tener cambios en las fuerzas axiales que el modelo no va a poder contemplarlos, ya que la envolvente fue definida con anterioridad. Y por último, estas guías de modelamiento no hay alguna recomendación explícita para el comportamiento sísmico, para el comportamiento cíclico de esto. ¿Sí? Entonces, estas limitantes han hecho que en los últimos años los modelos de plasticidad distribuida tengan un mayor o se usen comúnmente tanto para investigación como en la práctica, ya que la plasticidad va a estar distribuida a lo largo de toda la longitud del elemento. La interacción axial flexural se va a considerar a través de una sección de fibras, y el comportamiento cíclico y sísmico del elemento va a venir desde el comportamiento cíclico de los materiales que son altamente o que han sido altamente estudiados. Sin embargo, debido al auge que tienen estos modelos, hay muchos tipos de modelos en la literatura. Unos además tendrán una interacción axial flexural y de corte, otros no, unos serán mejores para ciertos casos,
y dada toda la cantidad de modelos que hay, se requieren guías de modelamiento específicas para estos modelos de plasticidad distribuida. Entonces, los objetivos planteados en mi investigación doctoral son los siguientes. Como objetivo general, se tiene evaluar y proveer guías de modelamiento para el análisis sísmico no lineal de elementos de hormigón armado con interacción axial flexural usando modelos de plasticidad distribuida. Al mencionar elementos de hormigón armado con interacción axial flexural, me refiero a columnas o muros. ¿Sí? También puede ser vigas, pero en el cual, como sabemos, la carga axial en vigas es muy baja. Los objetivos específicos fueron evaluar modelos numéricos existentes para simular la respuesta cíclica de muros planos de hormigón armado y entregar recomendaciones de modelación. En esta parte usamos 4 modelos diferentes de plasticidad distribuida y simulamos muros planos esbeltos y cortos y entregamos las recomendaciones de modelación y de cómo definir todos los parámetros necesarios para obtener un modelo no lineal con estos 4 tipos de modelos. El segundo objetivo específico es desarrollar un modelo de plasticidad distribuida para simular la respuesta global y local de muros y columnas de hormigón armado. Actualmente, algunos documentos de diseño basado en desempeño requieren que uno tenga también una respuesta local aceptable, digamos, que tiene que ser medida con respecto a ensayos experimentales. Y en esta parte propusimos un modelo en el cual se tenga una respuesta global y local aceptable, ¿no? El tercer objetivo específico fue evaluar modelos no lineales para simular la respuesta dinámica basada en la comparación con respuesta experimental de un edificio de 7 pisos. En este caso usamos 4 tipos de modelos no lineales y los analizamos los comparamos con la respuesta experimental de un edificio de 7 pisos ensayado por el año 2007 en la Universidad de California en San Diego. Y por último, fue cuantificar la variabilidad de la predicción de la respuesta dinámica cuando se usan distintos modelos no lineales. La pregunta aquí era, ¿qué pasa si es que 2 personas hacen un modelo no lineal de la misma estructura, pero utilizando un distinto tipo de modelo o distinto elemento para simular el comportamiento no lineal? ¿Se obtendría el mismo desempeño o no? La respuesta que encontramos es que no, que en verdad el desempeño obtenido es dependiente del modelo que usamos y cuantificamos esta variabilidad. Entonces, por lo tanto, hoy me quiero enfocar en el segundo objetivo específico, ya que, bueno, los otros temas podríamos conversar en otras charlas y quisiera profundizar un poco más en este tema, ya que las nuevas guías de modelamiento no lineal están incorporando ya elementos de plasticidad distribuida. Y como ejemplo de esto, de hecho, tenemos una reunión en 15 días más en el ACI para presentar acerca de algunos resultados que vamos a ver hoy. Entonces, aquí podemos ver las referencias que van a tener información relevante a la presentación de hoy. Podemos observar que tenemos un paper ya publicado en una revista de alto impacto. También tenemos un paper en la conferencia mundial de ingeniería sísmica y hay actualmente un paper en revisión. Si alguno de ustedes está interesado, puede usar estas referencias y si tienen problemas en descargar los documentos, encantado me pueden enviar un mail y les puedo compartir los mismos. Entonces, para iniciar, quisiera empezar con qué es el ablandamiento en compresión. Como podemos ver entre paréntesis, tengo la palabra softening, que es en inglés, y hay algunos términos que quisiera dejarlos expresados en inglés, ya que va a ser más fácil encontrar información en la literatura al respecto. Entonces, imaginemos que tenemos aquí un cilindro de hormigón al cual le aplicamos una carga axial y medimos su desplazamiento vertical. Entonces, en laboratorio vamos a obtener una respuesta como la que tenemos acá. ¿Sí? Hasta que
vamos a tener una carga máxima y luego de ello vamos a tener una pendiente negativa en la cual a mayor desplazamiento vamos a tener menor fuerza. Esto se conoce como softening, como el ablandamiento en compresión, que es muy particular del hormigón. También ocurre en el acero, pero si pensamos en el acero vamos a tener una parte lineal elástica hasta que el acero empieza a fluir y luego viene característicamente una parte de endurecimiento. El softening en el acero ocurre cuando llegamos al final de este endurecimiento y empezamos a tener ya una reducción de la sección transversal. Pero por lo general en estructuras de hormigón armado, esa parte del acero no es muy común llegar, así que el softening viene más debido al hormigón. Entonces, ahora si dividimos la fuerza aplicada para el área de la sección transversal de este cilindro, vamos a obtener el esfuerzo o la tensión en este cilindro de hormigón. Y si dividimos el desplazamiento para la longitud inicial del cilindro L, vamos a obtener la deformación unitaria. Y esto se conoce como la curva tensión-deformación del hormigón. Y si usamos esta curva para tratar de replicar el ensayo de esta compresión uniaxial, usando un elemento, como se observa aquí, vamos evidentemente a obtener la curva fuerza de formación presentada en la parte superior. Ahora bien, ¿qué pasa si usamos dos elementos de longitud, un medio de la longitud inicial? ¿Sí? Y si usamos la misma curva de esfuerzo o tensión de formación en estos dos elementos, vamos a observar algo curioso en el que la deformación se concentra en uno de ellos, asumiendo que este elemento tiene alguna imperfección. Por ejemplo, puede tener un poquito menos de área que el elemento superior. Entonces, en ese caso, toda la deformación se nos va a concentrar en este elemento inferior, que va a llegar incluso a la deformación última del hormigón. Y en el elemento superior va a haber una descarga para mantener el equilibrio axial del elemento. Esto observado en cilindros de hormigón también ocurre en elementos como columnas y muros. Puede ser también por imperfecciones, pero en elementos de columnas y muros es más porque tenemos también una carga o tenemos esfuerzos de flexión, los cuales hacen que se nos concentren esfuerzos donde los momentos son mayores. Entonces, en este caso, por ejemplo, veamos un muro. En un muro vamos a tener dos tipos de comportamiento, si es que usamos un modelo de plasticidad distribuida. Y también esto es algo que se ve en los ensayos experimentales. Vamos a tener un comportamiento global que va a ser la fuerza de formación, como lo vimos. Y este comportamiento global, las deformaciones vienen por daños en sus elementos, ¿no? En su hormigón, en su acero. Entonces, ahora tenemos un comportamiento local que de cierta forma podemos medir este daño en los materiales. Este comportamiento local muchas veces es expresado como curvas momento curvatura o también como las deformaciones unitarias en el acero y en el hormigón. Por lo tanto, ahora en un modelo de plasticidad distribuida, vamos a ver que nosotros vamos a dividir la sección transversal en fibras que van a ser representadas por cada uno de estos rectángulos. Esas serían las fibras del hormigón y tenemos fibras de acero representadas por estos puntos negros. Estas fibras de hormigón se van a asignar materiales que va a ser el hormigón no confinado, ¿sí? Este que está como un rectángulo blanco. Y tenemos hormigón confinado en los extremos, típicamente porque ahí tenemos los elementos de borde. Y también asignamos materiales del acero que van a tener generalmente una relación bilineal, ¿sí?
Y estas secciones de fibras son asignadas a puntos de integración a lo largo de toda la altura del elemento, como se observa aquí. Cada uno de estos rectángulos rojos es una sección de fibras. Y eso viene a ser un punto de integración al final. Y la respuesta total del elemento se obtiene al integrar la respuesta de todas estas diferentes secciones a las cuales dividimos. Si recordamos, nosotros en pregrado hemos visto varios métodos numéricos y de hecho hay uno que se usa que es como integrar numéricamente, en el cual una integral definida se expresa como una sumatoria con i igual a 1 hasta un número finito de puntos de integración de un peso W o una longitud multiplicado por la función evaluada en un punto X sub i. Entonces, la ubicación de cada una de estas secciones va a ser el X sub i y al evaluar la función vamos a encontrar el equilibrio en cada una de ellas, ¿verdad? En cada una de estas vamos a tener una fuerza axial, un momento externo y las fibras unas van a estar en compresión, otras van a estar en tensión para equilibrar estos esfuerzos externos. Un método muy comúnmente utilizado, por ejemplo, era el dividir una curva en trapecios, que es el método de trapecio. Sin embargo, para un modelo no lineal, al menos en la parte estructural, yo creo que deben haber dos factores que debe cumplir el método de integración numérica que usemos. El primero es que tengamos puntos de integración en los extremos. Esto debido a que en los extremos es donde tenemos los momentos máximos en un elemento, en una columna, por ejemplo, dentro de un pórtico resistente a momento. Y también debemos usar un número de puntos de integración suficientes para integrar la respuesta lineal, debido a que en todo modelo no lineal debe ser al menos capaz de replicar la respuesta lineal del elemento. Ahora, si es que vemos un ensayo de un muro experimental en este caso, podemos observar muchas grietas a lo largo de todo el elemento y podemos ver que el daño se concentra en la parte inferior del mismo. Esta longitud en donde se concentra el daño es conocida como la longitud de rótula plástica y este daño también se concentra en un modelo numérico. Aquí podemos ver los puntos de integración que están representados por estos puntos negros y el peso de cada uno de ellos por estas líneas horizontales en el elemento. ¿Sí? Y en rojo podemos observar la longitud en la cual del primer punto de integración, del que está en la base, que debido a que tiene el momento máximo, se nos van a concentrar las deformaciones en este. Y esta longitud se conoce como la longitud crítica. Y aquí podemos observar modelos con 3, 4, 5 y 6 puntos de integración. Estos puntos de integración representados en la figura se los obtiene mediante se denominan puntos de integración Gauss-Lobato porque tenemos puntos en los extremos. Y como podemos observar, la longitud crítica disminuye a medida que usamos más puntos de integración. Y usamos una misma curva tensión-deformación del hormigón para simular el comportamiento de este muro usando estos 4 modelos con diferentes puntos de integración. Vamos a encontrar una respuesta global, fuerza de formación, que se conoce como no objetiva. En este caso vemos que hasta la fuerza máxima, los 4 modelos nos entregan la misma respuesta básicamente. Sin embargo, el desplazamiento último del elemento varía mucho y depende de cada uno y es diferente en todos estos modelos. Es por esto que se conoce como una respuesta global no objetiva. En el caso del comportamiento local momento-curvatura, vemos que los 4 modelos nos entregan los mismos resultados, conociéndose como un modelo objetivo localmente. Y es
evidente que el modelo nos iba a entregar esta respuesta, ya que los 4 modelos vamos a tener en el primer punto de integración el mismo momento y la misma sección con los mismos materiales. Investigadores han propuesto una manera de cambiar estos puntos de integración Gauss-Lobato usados con anterioridad a unos que se conocen como el Plastic Hinge Integration, en el que la longitud crítica va a ser igual a esta longitud de rótula plástica. Y evidentemente esto va a ayudarnos a replicar el comportamiento del muro observado, ya que podemos en el laboratorio medir cuál fue esta longitud de rótula plástica. Pero ¿cómo llevamos esto a un modelo de un muro o de una columna que no han sido ensayados y no tenemos este valor medido? Ventajosamente, hay muchos autores que han estudiado algunas maneras, algunas expresiones para definir la longitud de rótula plástica. Sin embargo, cada una de estas expresiones, mostradas aquí como por ejemplo para muros, nos va a la final a otorgar un distinto valor de deformación última, como tenemos aquí en el comportamiento global. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál debemos usar? ¿Cuál de estas ecuaciones es la que nos va a ayudar a replicar de mejor manera el comportamiento experimental? Por otro lado, otros autores han estudiado la regularización del hormigón basándose en ensayos, primeramente en ensayos de cilindros. Aquí podemos ver las curvas tensión-deformación de 3 cilindros de distintas alturas y podemos ver que hasta la fuerza, hasta la tensión máxima, todas son iguales, pero el comportamiento post-peak es distinto, teniendo un comportamiento o una pendiente más pronunciada cuando la longitud del cilindro es más alta. Sin embargo, para estos 3 mismos cilindros se ha observado que el comportamiento post-peak, el desplazamiento post-peak es similar e independiente de la altura de estos cilindros. Por lo tanto, los investigadores han dicho, bueno, ¿qué pasa si usamos ahora una curva tensión-deformación que varíe para cada una de estas longitudes críticas de los modelos? ¿Sí? Podemos ver que a medida que la longitud crítica es menor, 6 puntos de integración, por ejemplo, la curva o la pendiente de la recta post-peak es menos pronunciada. Entonces, al usar estas diferentes tensiones de formaciones del hormigón, obtenemos ahora una respuesta global objetiva. Podemos ver que los 4 modelos predicen esencialmente el mismo desplazamiento último y todo el comportamiento anterior a este también. Pero la respuesta local ahora es no objetiva. Esto debido a que usamos distintas tensiones, curvas tensión de formación en cada uno de estos modelos. Y la manera en que los autores en la literatura han definido, digamos, cuál sería mi deformación última, es en base a lo que se conoce como la energía de aplastamiento del hormigón, que es este parámetro GFC. En esta diapositiva les quiero comentar cuál es el procedimiento para regularizar los materiales. Tenemos, en el caso de hormigón confinado, que es en el del medio, no confinado del izquierdo, y también del acero. En cualquiera de los hormigones, aquí en esta ecuación está presentado con parámetros del hormigón no confinado, pero va a ser exactamente la misma, simplemente cambiando los parámetros similares en el del no confinado. Y la idea detrás es que esta área que se encuentra en gris va a ser igual a la energía de aplastamiento dividida para la longitud crítica del modelo, del elemento. Y esta energía de aplastamiento se ha encontrado que es únicamente dependiente del material. ¿Sí? Es como una característica del material, si queremos decirlo. Pero la idea es obtener este valor. ¿Sí? Mediante todos los parámetros pueden ser definidos, excepto cuál es esta energía de aplastamiento. En el caso del acero es más simple,
porque esta energía bueno, en este caso ya no es de aplastamiento, pero la energía liberada post-peak se obtiene de una barra ensayada en el laboratorio. Y al calcular esa energía, vamos a ver que podemos expresar una deformación última, segunda o regularizada en base a una longitud de la probeta de acero dividida para la longitud del modelo, longitud crítica del modelo. Y esta longitud es muy comúnmente usada como 8 pulgadas o 200 milímetros en laboratorio. Por lo tanto, para el acero todo está definido. Sin embargo, para el hormigón se debe calibrar la energía de aplastamiento. Entonces, hay varios estudios que ya han calibrado esta energía de aplastamiento del hormigón, tanto para el hormigón no confinado como para el hormigón confinado. Podemos ver que estas han sido calibradas en base a cilindros de hormigón y una ecuación en base a muros de hormigón armado. En este caso se tomaron ensayos de 2 muros que no tenían confinamiento absoluto y se calibró una ecuación que permitía simular su comportamiento, incluyendo el desplazamiento último de estos muros. Y de manera similar, se han calibrado 2 ecuaciones para el hormigón confinado, nuevamente basados en muros de hormigón armado. Y en la literatura no existen ecuaciones de la energía de aplastamiento del hormigón no confinado para columnas de hormigón armado. Y si observamos qué pasa al final del ensayo, digamos, cuando se produce la falla de los elementos muros y columna, en el caso de un muro, generalmente el elemento de borde está todo en compresión o una gran parte del mismo en compresión, cuando en columnas solo una pequeña parte de la parte confinada se encuentra en compresión, lo cual nos hizo dudar si es que estas ecuaciones de energía de aplastamiento del hormigón, del hormigón confinado, calibradas en base a ensayos de muros de hormigón armado, son aplicables o no para simular columnas. Veremos que no es así y nosotros tuvimos que proponer una de esas. Entonces, en esta lámina podemos ver como un resumen del comportamiento global y local presentado anteriormente. Tenemos en la primera columna todas las respuestas globales, fuerza, desplazamiento. En la segunda columna tenemos un local no procesado de momento, curvatura. Y luego vamos a tener una columna de un local procesado que se explicará a continuación. La primera fila son resultados de modelos que no se usó ningún tipo de regularización. En la del medio, la fila del medio muestra resultados en el cual se regularizó únicamente el hormigón, y la fila inferior muestra los resultados en la que se regularizó el hormigón y el acero. Y como podemos ver, sin regularización obtenemos una respuesta global no objetiva, pero una respuesta local objetiva. Y lo opuesto ocurre cuando regularizamos los materiales. Podemos ver también que si es que regularizamos únicamente el hormigón, ya tenemos un cambio significativo en la objetividad global e incrementamos un poco más esta objetividad si es que regularizamos el acero, pero vemos que este no tiene tanto impacto como la regularización del hormigón. Autores que empezaron a proponer el tema de regularización han observado, y se puede ver en esta figura, que hasta el punto casi máximo, digamos, este punto está definido como la curvatura elástica. Todos los modelos predicen el mismo comportamiento local. Por lo tanto, la curvatura total puede ser expresada como un componente elástico, que es hasta este punto en donde se tiene casi la misma o la misma respuesta, y un componente inelástico, que se nos está concentrando en la longitud crítica del modelo. Y tenemos aquí los distintos valores de longitud crítica en donde se nos está concentrando.
Sin embargo, nosotros quisiéramos que estas curvaturas se nos concentren en una longitud igual a la longitud de rótula plástica. Por lo tanto, han propuesto unos factores de escalamiento, como se muestra aquí, que van a depender de la longitud crítica, la longitud del elemento y la longitud de rótula plástica. Ahora, si usamos estos factores de escalamiento, podemos obtener un modelo que es objetivo global y localmente, pero esto es postprocesado. ¿Sí? Significa que en una primera instancia vamos a correr nuestro modelo, obtener nuestra respuesta global objetiva y luego postprocesar la respuesta local para obtener una respuesta local objetiva. Entonces, en base a esto, lo que propusimos fue combinar estos dos metodologías, en el cual combinamos un Plastic Hinge Integration con la regularización de los materiales para obtener ahora un modelo que tenga una respuesta global objetiva y local objetiva y en un solo proceso, ahorrando mucho costo computacional. Entonces, para eso usamos 8 muros de hormigón armado. Estos muros tienen todos son muros planos, tienen distintos espesores, tienen distintas cargas axiales, resistencia de sus materiales, pero muy importante, estos tienen distintas H sobre LW, que es la relación de aspecto del muro. Si usamos teoría elástica, podemos dividir un desplazamiento en una componente flexural y una componente de corte, como se presentan en estas ecuaciones acá. Y si calculamos cuáles son estas deformaciones flexurales y de corte y obtenemos cuál es la contribución de ellas al desplazamiento total, obtenemos unas curvas como se observan acá. Y típicamente los muros se dividen, el ACI 318 para su diseño los divide en base a su relación de aspecto, en el cual un muro, si tiene un H sobre partido por L mayor que 2, se considera como un muro esbelto. Y podemos ver que en un muro esbelto, la componente de corte tiene muy poca contribución al desplazamiento total y la mayoría de esta es debido a un componente flexural. Entonces, si vemos los muros utilizados, todos tienen un H partido en L mayor a 2, los cuales son clasificados como muros esbeltos, teniendo una componente predominantemente de flexural. En el caso de columnas, hay más ensayos en la literatura, utilizamos 28 diferentes ensayos, pero a estas columnas las dividimos en dos grupos, unas columnas de calibración que usamos para calibrar la energía de aplastamiento del hormigón no confinado y columnas de validación para validar que esta energía puede ser aplicada también a otras columnas que no han sido parte del proceso de calibración. Y como usamos este Plastic Hinge Integration, debemos también definir cuáles son nuestra longitud de rótula plástica. En el caso de muros usamos estas 3 ecuaciones diferentes y en el caso de columnas utilizamos 6 ecuaciones distintas de la literatura. Y lo que hicimos fue calcular para cada uno de estos muros y columnas una longitud de plástica promedio, representada como este LP-min. Y en estas figuras muestra el valor obtenido por cada una de estas ecuaciones dividido para la longitud de rótula plástica media. Y podemos ver que se tiene gran variabilidad dependiendo de las ecuaciones que se usen. En el caso de columnas podemos observar que esta variabilidad es mucho más grande, ¿sí? Tenemos desde valores 10% hasta 10% de la longitud plástica media hasta valores mayores a un 50% de la misma. Entonces, considerando de que hay esta variabilidad dependiendo de qué ecuación usamos, hicimos un estudio de sensibilidad a la longitud de rótula plástica
Y en el caso de muros, usamos valores entre 0,75 a 1,25, la longitud de plástica media. Y en el caso de columnas, expandimos este rango un poco más, entre 0,5 a 1,5 veces el valor. Ahora les quisiera, primero antes de mostrar los resultados, quisiera comentarles cómo se propuso esta energía de aplastamiento de hormigón, de hormigón confinado en columnas. Acá tenemos en el eje vertical la relación entre el desplazamiento último numérico y el desplazamiento último experimental. Y en el eje horizontal tenemos la relación entre energías de aplastamiento del hormigón confinado y no confinado. Para el hormigón no confinado usamos las ecuaciones propuestas por Nakamura y Higai, que fueron obtenidas en base a cilindros de hormigón, y dimos valores, nos impusimos valores de la energía de aplastamiento del hormigón confinado. Para cada uno de esos modelos obtuvimos el desplazamiento último y los ploteamos en esta figura. Cada línea con cada color representa una de estas columnas. Aquí estarían 17 líneas que corresponderían a las 17 columnas de calibración. Y podemos observar que en general a mayor energía de aplastamiento de hormigón confinado, aumentamos el desplazamiento último numérico. Ahora nosotros quisiéramos sacar el valor de la energía para un R, para una relación de desplazamientos de 1, porque eso significaría una simulación exacta del desplazamiento último. Por ejemplo, si observamos la línea amarilla, queremos ese punto que nos indicaría que necesitamos una energía de aplastamiento del hormigón confinado un poco mayor a 3 veces la del no confinado para simular adecuadamente el desplazamiento último. Ahora, ¿qué pasa si es que tomamos ese valor de un poco más de 3 y lo ponemos en el eje vertical de esta figura? Y en el eje horizontal ponemos la relación entre la resistencia máxima del hormigón confinado para el hormigón no confinado. Y hacemos lo mismo con todas las otras columnas. Podemos aquí ajustar algún modelo matemático que represente el comportamiento observado. En este caso vemos ahí una ecuación lineal que nos da un R cuadrado de 0,57, que no es tan alto como quisiéramos, ¿verdad? Luego observamos que al normalizar el eje vertical para la resistencia del hormigón no confinado al cuadrado, obtenemos un comportamiento un poco más lineal, en el cual si ajustamos nuevamente una línea recta, obtenemos una ecuación con un R cuadrado mayor. Así que en base a estos resultados, propusimos esta ecuación para definir la energía de aplastamiento del hormigón no confinado, que está en base a la energía, perdón, propusimos la del hormigón confinado, que está en base a la energía del hormigón no confinado de Nakamura. Cabe mencionar que nosotros podemos ajustar una ecuación de un mayor grado, una ecuación parabólica o de tercer grado o más, y ajustar de mejor manera los datos. Y también podríamos incorporar otros aspectos no sé, digamos la geometría de la columna o otras variables en nuestras ecuaciones y obtener un ajuste mayor. Pero quisimos mantener también una ecuación simple, lineal, que pueda ser usada también para diseño. Entonces, como vimos, mucho depende también del tipo de curva tensión de formación que usemos en los materiales, y en la literatura podemos encontrar varias maneras de definir las mismas. Para el hormigón no regularizado usamos 3 tipos de curvas tensión de formación de Scott, Satsiglio y Priestley. Priestley usa una muy conocida que es del profesor Mander de Nueva Zelanda. Entonces usamos estas 3 para muros y columnas, y como hormigón regularizado utilizamos las 2 ecuaciones de energía que fueron propuestas en muros, que son de Pugh y Lowes, y en columnas usamos una de muros
para ver cómo, qué tal resultados nos daban y la propuesta mostrada con anterioridad. Y aquí tenemos un ejemplo para una de las columnas de cómo varían todas estas curvas de tensión de formación, tanto para el hormigón no confinado como para el hormigón confinado. Y podemos ver que todas ellas tienen generalmente un desplazamiento último, una deformación última en este caso, muy distinta. Entonces ahora cuando hicimos los modelos, combinando la integración con Plastic Hinge y la regularización, obtenemos estos resultados en el caso de muros, en el que tenemos para cada uno de los materiales no regularizados y regularizados. Y estos nos muestran los valores de del desplazamiento último, la relación del desplazamiento último experimental con numérico con el experimental. Y podemos observar que si usamos materiales no regularizados, estamos sobreestimando este desplazamiento último. Con estos números podemos ver que son muy superiores a 1 y esto no es ni siquiera conservador. Y esa respuesta se puede observar en esta figura superior, en el cual podemos ver que tenemos desplazamientos últimos muy superiores a los vistos en el ensayo experimental. Pero cuando usamos materiales regularizados, podemos observar que el desplazamiento último se acerca a 1 y además la desviación estándar se reduce un montón, mostrando que un desplazamiento cercano a 1 puede ser obtenido en todos estos 8 muros usados. Y aquí podemos observar las respuestas con estos muros obtenidas con los materiales regularizados. Cabe recalcar que las líneas en rojo son la respuesta experimental y las de negro es la respuesta numérica. Y resultados similares se obtuvieron en columnas. Ahora bien, ¿qué pasa con la sensibilidad de la longitud de rótula plástica? Ya que hay distintas ecuaciones para obtenerlas. En esta figura va a mostrar los resultados de muros y el siguiente slide va a mostrar los resultados de columnas, pero en ambos vamos a tener en el eje vertical la relación entre el desplazamiento numérico con el experimental y en el eje horizontal distintos valores de la longitud de rótula plástica normalizada para la longitud de rótula plástica media que usamos. Y cada línea gris representa los resultados, en este caso, de uno de los muros. Y podemos ver en una línea punteada con puntos roja. Esta es la respuesta media de todas las líneas grises. Y tenemos en línea entrecortada roja la media más y menos una desviación estándar. Y ahorita estamos viendo los resultados si usamos hormigones no regularizados y podemos ver que la respuesta del desplazamiento último es muy sensible al valor que usamos de la longitud de rótula plástica. Por ejemplo, si vemos la primera primera figura de Scott, vamos a ver que podemos obtener desde 1.5 veces hasta casi 2.5 veces el desplazamiento experimental. Y esto nuevamente no es conservador. Pero el momento que usamos materiales regularizados, reducimos significativamente esta variabilidad. Vemos que casi todos los puntos medios están cerca de 1, que significa que estamos simulando adecuadamente el desplazamiento último. Y además, la variabilidad expresada como la media más o menos una desviación estándar es muy pequeña, ¿sí? Y esto es un beneficio muy grande que se tiene al usar materiales regularizados. Similarmente, en el caso de columnas, vemos que hay gran variabilidad si usamos materiales no regularizados. En este caso, aquí tenemos los resultados de las 28 columnas, no solo de las 17 que fueron usadas para calibrar la energía anteriormente. Y si usamos materiales regularizados, pero que fueron calibrados con muros de hormigón armado, mejoramos sí el desplazamiento último. Sí, los puntos se acercan al valor de 1, pero tenemos mucha variabilidad. Y si usamos el método propuesto, esta variabilidad es significativamente reducida.
Ahora bien, todos los resultados anteriores fueron para la respuesta global y como les mencioné, la respuesta local también es importante ya que los documentos de diseño basado en desempeño están incorporando este tipo de respuestas para evaluar el desempeño y también quisiéramos ver qué pasa con los materiales. Entonces, ¿qué pasa si uso un modelo regularizado, pero que tiene una longitud crítica que es muy por debajo o que es menor a la de longitud de rótula plástica que en verdad debería tener nuestro modelo? Esta figura nos muestra la deformación vertical que fue medida en 5 puntos de este muro. Estos puntos están presentados como unos triángulos. Los distintos colores nos muestran distintas derivas a las cuales fueron medidas y los resultados numéricos se muestran como las líneas entrecortadas. Y como podemos observar, estamos prediciendo y con un error muy grande la respuesta local. Pero si usamos ahora un modelo regularizado en el cual la longitud crítica es igual a una longitud de rótula plástica, ahora podemos ver que tenemos una mejor predicción de este comportamiento local. Cabe mencionar que no es muy importante. ¿Se acuerdan la pregunta que hice de qué ecuación debemos usar para definir la longitud de rótula plástica? Si vemos los resultados anteriores, esto nos demuestra que si usamos materiales regularizados, nos da básicamente lo mismo que tipo de longitud o qué valor vamos a usar. Pero esto va a ser muy importante para una respuesta local, que sin duda cualquiera de esas ecuaciones va a mejorar la predicción de la respuesta local. Quisiera finalizar con las conclusiones. En primer lugar, vimos que la regularización del hormigón tiene mayor influencia en la obtención de una respuesta global objetiva que la regularización del acero. Las simulaciones con materiales no regularizados sobreestiman el desplazamiento último de elementos de hormigón armado. Esto no es conservador y su respuesta es muy sensible a la longitud de rótula plástica. Las simulaciones con materiales regularizados estiman adecuadamente el desplazamiento último de elementos de hormigón armado y su respuesta es significativamente menos sensible a la longitud de rótula plástica. Y por último, simulaciones con materiales regularizados en las que la longitud crítica es igual a la longitud de rótula plástica predicen de mejor manera el comportamiento local de elementos de hormigón armado y sin la necesidad de postprocesar los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Juan Diego Pozo, por su excelente presentación. A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte de los asistentes. Bueno, la primera dice, hola, excelente presentación. ¿En qué software realizó las simulaciones? Muy buena pregunta. Para esta parte de la investigación usé únicamente OpenSys, pero cabe mencionar, bueno, ahora me encuentro en la práctica y estamos usando ETABS. Todos los resultados mostrados fueron en OpenSys, pero también se pueden obtener con ETABS. Muchas gracias por la respuesta. Buenas noches, doctor Pozo. Excelente conferencia, muy interesante. La pregunta es si al usar materiales regularizados se obtiene menor valor de una deriva de piso. Sí, obviamente. Déjame les muestro la última. Y podemos ver las 3 primeras son no regularizados, las 2 últimas son regularizados. Y si tenemos un menor desplazamiento, vamos a obtener una menor deriva de piso. Pero sin embargo, como podemos ver, estos resultados son normalizados para los valores experimentales. Por lo tanto, estamos prediciendo el comportamiento que es medido en laboratorio. Muy amable por su respuesta. A continuación tendremos palabras del doctor Roberto Aguiar. Realmente
Muy excelente su conferencia. Tenemos que leer más los artículos que usted ha publicado. El doctor Moscoso me envió un artículo, pero veo que ha publicado 2 artículos en revistas de alto impacto. Entonces hay que leerle mucho más para adentrarnos más en este tema, en esta temática. Le felicito, un trabajo muy completo, muy interesante, que nos va a ayudar a predecir bien el comportamiento de nuestras estructuras. Es verdad que trabajamos con algo que es bastante incierto. En ingeniería estructural tenemos muchas incertidumbres. Desde la peligrosidad sísmica hay mucha incertidumbre, hasta esto que estamos viendo hay mucha incertidumbre. Entonces vale la pena conocerlo para aplicar nuestro criterio, y es lo que hacemos. Aplicamos nuestro criterio en la toma de decisiones. No me queda más que felicitarle y comprometerle para una nueva conferencia para el mes de marzo, abril, por ahí. Usted dijo hay como 5 objetivos, hoy nos dio un objetivo del modelo. Entonces todavía tiene mucho material como para seguir transmitiendo sus conocimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar. Y sí, para mí a mí me encanta poder mostrar lo que hice y mostrar a mi país también y mucha gente que pueda estar motivada a continuar realizando investigación. Realmente le agradecemos por su tiempo, por la presentación, por la excelente presentación, y queremos hacer parte del certificado de reconocimiento que se otorga a doctor Juan Diego Pozo en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Efectos de la regularización de los materiales en la simulación cíclica de elementos de hormigón armado. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Nuevamente le agradecemos, le deseamos el mejor de los éxitos a lo largo de su carrera profesional, de su vida personal. También agradecemos la presencia de las personas que se han conectado esta noche y reiteramos nuestra invitación todos los lunes a las 19 horas. Tengan una buena noche, hasta un próximo lunes. Gracias. Gracias.